Bueno, Zuko, dime 3 consejos prácticos que cualquier persona pueda poner en práctica en este 2026. Lo primero es que crean en ellos, que no son tan especiales como para que este método no les funcione. Segundo es que no es que las cosas nos pasen a nosotros, tenemos que dar un salto ahí. Las cosas pasan para nosotros y a partir de ahí podemos empezar a construir. Y lo tercero es que aprender a trabajar todos los días en lo que yo llamo emociones elevadas, en gratitud, en amor, en apreciación. Al final uno puede estar motivado, pero la motivación te da para arrancar nada más, ¿no? Al final, cuando uno está bien consigo mismo, está bien con el resto. ¿Qué tal, Conchi? ¿Cómo estás? Estupendamente, ¿y tú? Me alegro mucho de verte. Muy bien, muy bien. La verdad que te veo muy bien, ¿eh? Después de el último curso que hemos coincidido, te veo muy bien. La verdad es que ha sido una auténtica experiencia que no me esperaba así para nada y bueno, pues... Pues luego te voy a contar una cosa muy potente para este 2026, para que de verdad sea un año que marque una diferencia, pero te lo cuento al final, ¿vale? Venga, hecho. Bueno, Sergio, yo ya son varios entrenamientos los que llevo contigo, pero aprovechando este espacio me encantaría que pudieras contar al resto de personas en qué consiste tu método. Bueno, es un método que hace años pues creé, porque de verdad creo que podemos ser mucho más influyentes a la hora de crear nuestro destino. Y no me refiero solo a un destino dentro de 3 años, 4 años, 5 años. Yo creo que en la vida tenemos 3 grandes pilares, que son la salud, el dinero, las relaciones. Y cuando estos 3 pilares están bien, nuestra vida es mucho más plena. Entonces, es una metodología basada en, bueno, pues una ciencia muy práctica, pues biología, PNL, bueno, un montón de cosas, pero que de verdad detrás hay mucha evidencia para que podamos tomar mucho más control sobre los resultados que queremos en nuestra vida. Entonces es una metodología pues muy práctica, es muy completa, pero a la vez muy práctica, para que de verdad podamos sentir que podemos influir más en eso que queremos crear, ya sea, pues, como te digo, en un área, en 2, en 3 o en muchas áreas, ¿no? Y bueno, estoy muy, muy, muy contento porque veo personas como tú que después de también, pues, varias experiencias, pues está transformando su vida, ¿no? ¿Sabes qué pasa? No sé si este es el feedback que tú tienes, pero yo intentaba cambiar, me proponía cosas para el año nuevo, pero al final no era capaz de llevarlas a cabo. Bueno, suele pasar porque a mí también me pasaba. De hecho, yo siempre digo que no tengo todas las respuestas, pero gracias a buscarlas, gracias a ser inquieto, gracias a no conformarme pues, con esa inconsistencia muchas veces, ¿no? De hecho, es uno de los grandes dolores que yo llamo, cuando tú quieres cambiar y a lo mejor consigues cambiar unos días, unas semanas, pero después vuelves, ¿no? Y esto pasa ahora mucho, ¿no? Comienza el año, todo el mundo pues tiene nuevos propósitos, eso está genial. Pero ¿qué ocurre? Que muchas veces nos quedamos en la superficie. Dentro del método siempre digo que hay 3 grandes planos que tenemos que trabajar si queremos cambiar, si queremos mejorar. Son 3, no son 2, no son 1. Normalmente solamente conocemos uno, que es muchas veces la motivación, la inspiración, las ganas. Al final uno puede estar motivado, pero la motivación te da para arrancar nada más, ¿no? Entonces, cuando tú dominas esos 3 planos, que es un plano práctico, yo llamo un plano biológico y un plano energético, que obviamente aquí no me da tiempo a explicar todo, pero cuando tú vas a estos 3 planos y los trabajas, el cambio ya es una cosa natural porque se convierte en algo tuyo, ya es parte de ti. No tienes que hacer un esfuerzo, ¿no? Y es verdad, muchas veces la gente quiere cambiar y no lo logra simplemente porque solamente va a un plano, pero no va a los 3. Y en este método, pues lo que busco es que las personas entiendan estos 3 planos, cómo actuar sobre ellos, y entonces al final ahí sí puedes crear pues la vida que muchas veces pues a lo mejor ves muy difícil o ves lejos, y pues esto me mantiene como muy, muy entusiasmado porque veo mucha gente pues que está logrando cosas increíbles y muchas de esas personas pensaban que no iban a ser capaces, ¿no? de tener ese cambio o de sostenerlo. Yo estoy totalmente de acuerdo con todo lo que dices porque, bueno, pues lo he vivido en mi propio, pues en ¿En mí ti? misma Uh-huh. y
Y la verdad es que desde la confianza, las situaciones del día a día, el poder llevarlas de una manera totalmente diferente, que no es ni mejor ni peor, sino distinto. Y sobre todo, algo que a mí personalmente me ha aportado muchísimo es la confianza en mí misma y la manera de comunicarme y de tratar con el resto de personas. Claro, eso al final son relaciones. O sea, cuando yo hablo de 3 áreas, de la salud, del dinero, abundancia, relaciones, pues la relación más importante es la que tenemos con nosotros mismos. Yo siempre digo que uno tiene que aprender a autoliderarse, pero no solo desde las frases positivas, que están bien. Hay más allá, hay cosas que tenemos que hacer más allá que simplemente pues el entender muchas veces las cosas, ¿no? O sea, uno entiende que la persona más importante es uno mismo. Uno entiende que, por ejemplo, ¿no? Pues sabemos lo que no tenemos que comer, o sabemos que el gimnasio es importante o hacer deporte es importante, pero con saberlo no es suficiente, ¿no? Con los años, pues hemos acostumbrado a nuestro cuerpo a sentir de una manera, a pensar de una manera. Y esos patrones, esos hábitos, pues por mucho que mentalmente sepamos que tenemos que cambiarlos, pues o hacemos un trabajo mucho más profundo de transformación, o realmente pues siempre nos vamos a quedar en la superficie. Y lo malo de quedarte en la superficie, que es supongo lo que a ti también te ha pasado en el pasado, es que tú intentas cambiar, intentas mejorar, intentas, pues eso, ¿no? Ser mejor madre, ser mejor hija, ser mejor empresaria, ser mejor, porque al final es legítimo querer ser mejor. Pero ¿qué ocurre cuando ves que no eres capaz muchas veces de sostener esos cambios, ¿no? Pues que uno hasta ya dice, ya no quiero cambiar, o sea, ya es como, porque uno se cansa de fracasar otra vez, ¿no? Pero afortunadamente hay tecnología, afortunadamente dentro de este método, si tú de verdad atacas estos 3 planos, si influencias sobre ellos, si aprendes sobre ellos, al final consigues realmente pues autoliderarte a ti mismo, que es la primera persona en la que tienes que de verdad pues influir. A partir de ti pues puedes hacer mejor las cosas con tu pareja, con tus hijos, con tu trabajo, con el mundo, pero lo más importante pues es la relación contigo, ¿no? Al final de ahí parte todo. Totalmente de acuerdo contigo, porque al final cuando uno está bien consigo mismo, está bien con el resto. Sí, pero ese estar bien, lo importante no es solo estar bien de una manera de decido estar bien, sino empezar a pensar y sentir de la manera que tengo que pensar y sentir para empezar a... pues yo siempre digo que al final somos energía, y aunque esto parece muy filosófico y parece un poco, vamos a llamarlo místico, pero la realidad es que nuestros pensamientos son eléctricos, nuestra manera de sentir es magnética, y creamos una frecuencia electromagnética, que ahora no vamos a entrar en esto, pero de nada sirve pensar una cosa y sentir otra, ¿no? Eso muchas veces nos crea incoherencia, y muchas veces es eso, queremos cambiar, queremos mejorar, empieza un nuevo año y este año va a ser mejor, y lo pensamos, pero si por dentro no sentimos exactamente lo mismo, bien porque a lo mejor pensamos que no nos lo merecemos, a veces son incluso traumas, y el trauma no desde un punto de vista grave, sino un trauma pues puede ser algo que emocionalmente pues cuando eras pequeña no asimilaste, y ahí tienes como una fuga y no lo sabes. Entonces energéticamente esos son bloqueos, y mucha gente no entiende que podría sacar mucho más potencial, o sea, podría vivir de una manera mucho más plena, podría aprovechar mucho más la vida si consiguiéramos, o si consiguiera en este caso, pues desbloquear todos esos bloqueos energéticos, todos esos traumas, dolores, que son cosas muchas veces inconscientes, porque lo peor es cuando no eres consciente de ello. Es como que, ¿y por qué me pasa esto? ¿Por qué reacciono así ante una persona? ¿O por qué no soy capaz de sostener el cambio? Y muchas veces no tiene nada que ver con mentalidad, no tiene nada que ver con motivación. Son cosas que nos han pasado pues hace muchos años, que se quedaron ahí, y todo eso hay que desbloquearlo. Y esa es la parte biológica. Y esta parte es muy importante, porque en tu caso, por ejemplo, si algo he notado es que tu energía es diferente. Y cuando tu energía es diferente, pues al final piensas diferente. Y cuando piensas y sientes diferente, pues haces cosas diferentes. Y las cosas que te vienen son diferentes. Totalmente de acuerdo. Pero hay que ir a los 3 planos, no podemos quedarnos solo con uno.
Pues me ha encantado esta explicación porque yo he sentido todo esto que tú Exacto. nos estás contando gracias a tus entrenamientos, pero me es difícil realmente el poder explicarlo. Así que Sí, no es fácil explicarlo, y menos en 10, 15 minutitos, pero tampoco es tan difícil hacerlo. Simplemente, yo siempre digo, esto es como cocinar. Al final, si tienes los ingredientes, si tienes el orden correcto de la receta y obviamente tienes los utensilios y alguien te enseña y te dice exactamente cómo hacerlo, por eso pues preparo estos cursos, estos entrenamientos, porque aunque es verdad que pues están los podcasts, están los correos electrónicos. Yo siempre digo que más que cursos son entrenamientos, porque necesitamos entrenarnos, entrenar nuestra mente, sí, pero también entrenar nuestro cuerpo, entrenar también nuestra energía, entrenar también esa parte que dentro de nosotros pues es algo como alma, ¿no? Que sin entrar en cosas religiosas, pero todo el mundo tiene cuerpo, todo el mundo tiene mente, todo el mundo tiene energía, todo el mundo tiene esa cosa que se llama alma. Eh, Cada uno pues que lo interprete como crea, ¿no? Pero cuando tú estas cuatro cosas las consigues alinear y a partir de ahí te dan herramientas y sabes exactamente por qué haces las cosas, luego se vuelve de verdad muy fácil sacar tu potencial. O sea que al final tú lo has vivido en ti misma. Tú ahora sientes que eres la misma, pero dentro de ti no eres igual. Y ahora puedes aprovechar más todo. Tu familia, puedes aprovechar más. Te sientes que puedes ser más abundante, puedes aprovechar más las relaciones con tus hijos, con tu pareja. Es todo, ¿no? es así, porque tú, o sea, en muchas ocasiones yo me he planteado el querer cambiar, porque había pues partes de mí que no me gustaban. Mm. Pero al final el intentarlo y no conseguirlo te generaba frustración y al final ya era, no sé si dejarlo o es que yo no valgo para realizar ese cambio. Claro. Y gracias pues a todas esas herramientas, efectivamente todo el mundo podemos cambiar, todo el mundo podemos avanzar y lo único que necesitamos es tener pues un poco, lo que te digo, las herramientas. Sí, al final, mira, esto es como ir al gimnasio. Mucha gente va al gimnasio y deja de ir al gimnasio por una cosa muy sencilla y es porque no saben qué hacer. En el momento que tienes un entrenador que te dice qué tienes que hacer y luego, obviamente, lo que haces pues te va gustando, vas viendo que vas teniendo resultados, pues esto es igual. Todos al final necesitamos en algún momento a alguien que nos diga, este es el camino, si haces esto, mira lo que va a pasar. Eh, Tú puedes levantar las pesas por levantarlas, pero al final si entiendes por qué tienes que levantar esa pesa o entiendes por qué tienes que hacer ese estiramiento, a mí siempre me gusta explicar también por qué hacemos lo que hacemos, ¿no? Pero luego hay una práctica, hay un entrenamiento. Y esto, dentro del método, siempre hablo de que no es cambio, es transformación. El cambio no es difícil. Uno puede cambiar un día, 2 días, 3 días, 5 días, una semana. La transformación es cuando ya el cambio es permanente, ¿no? Cuando ya es parte de ti, parte de tu identidad. Yo tengo una frase que es muy potente, que es algo que marca muchísimo si uno consigue integrarla, y es que vivimos de acuerdo a lo que creemos que somos. Vivimos de acuerdo a lo que creemos que somos. Y cuando tú empiezas a ser lo que quieres ser y lo sientes así, automáticamente hay un ciclo en el cuerpo que es pensar, sentir. O sea, cuando tú piensas, sientes, pero cuando sientes, piensas. Y muchas veces pensamos una cosa, pero sentimos otra. Y eso es una incoherencia. Y eso genera mucho caos en nuestro cuerpo, hay muchas consecuencias que no son muy positivas. Pero cuando uno empieza a pensar y sentir en coherencia, y esto se trabaja, esto se puede hacer, y de hecho luego al final te voy a contar un ejercicio de nada, en un minuto, para poder entrar en coherencia, de una manera muy, muy práctica. Cuando tú empiezas a estar en coherencia y piensas y sientes y piensas, esto crea un campo muy potente para poder empezar a ser mucho más influyente en la vida que queremos. Simplemente tenemos que empezar a serlo antes de tenerlo. Pero nos han enseñado al revés. Nos han enseñado primero a que tenemos que tenerlo para luego serlo, ¿no? Y esto funciona al revés. Primero tienes que serlo, primero tienes que sentirlo, primero tienes que ya adueñarte de ello, que sea parte de tu identidad. Y a partir de ahí empiezas a crearlo. Y obviamente, pues para eso está todo el método, ¿no? ¿Qué le recomendarías a una persona que quiere cambiar y que se frustra, que no lo consigue, que piensa que no es para él, que él no puede? ¿Qué le recomendarías?
que si de verdad quiere cambiar, tiene que seguir buscando el camino. Mira, yo no sé si será conmigo, no sé si será pues, o con Zuko, con Life Trainer o será con otro, pero que busque el camino. Que busque el camino porque al final el que busca encuentra. El que busca encuentra. O sea, tienes que buscar el camino. Si tú de verdad quieres cambiar, si tú quieres mejorar, si quieres progresar, muchas veces no hay que cambiar todo. Son 2 o 3 cosas, pero esas 2 o 3 cosas son muy importantes para uno. Entonces, lo que recomiendo es que siga buscando su camino. Y ojalá que sea con este método, porque si algo tiene este método es que, y ha sido una obsesión para mí, es que fuese algo que todo el mundo pueda hacer, de una manera práctica, de una manera sencilla. No digo que sea fácil, porque al final requiere de entrenamiento, pero lo que tengo claro, y tú lo has vivido, es que si sigues los pasos, si aprendes a influenciar esta parte práctica. ¿Qué es la parte práctica? Pues mira, tenemos que aprender cómo manejar los miedos, tenemos que saber que todo el mundo tiene 6 necesidades, todo el mundo tiene la necesidad de seguridad, de variedad, de importancia, cosas. Esas son cosas prácticas. Tenemos que entender que, por ejemplo, hombres y mujeres somos compatibles, pero somos diferentes energéticamente. Y tú necesitas herramientas para poder relacionarte mejor con hombres o con mujeres. Y necesitas conocerlas. Y eso marca una diferencia con tus hijos. Entonces es el plano práctico. Hay mucho más. Pero bueno, luego tenemos el plano biológico. Y el plano biológico significa que hay energía dentro de nosotros que va a influir mucho en cómo proyectas, en cómo vas hacia el mundo, ¿no? En cómo te relacionas con la gente, en cómo te relacionas con el dinero, cómo te relacionas con tu salud. Eso es, biológicamente, esa parte es fundamental para poder proyectar y crear lo que queremos. Y luego hay una parte energética. 99,9 de lo que somos es energía, pero estamos muy concentrados en la materia, en el 0,1. O sea, vemos el mundo solo a través de la materia y es solo el 0,1, no es el 99,9. Pero si aprendes a influenciar en ese 99,9 y esto lo juntas con la parte biológica y lo juntas con la parte práctica, entonces sí puedes ser mucho más creador de tu destino. Y eso es lo que hacemos en el método. Bueno, Zuko, dime 3 consejos prácticos que cualquier persona pueda poner en práctica en este 2026. El primero, que crean en ellos. Que no son tan especiales como para que este método no les funcione. Que crean, que crean. Es verdad que pueden entrenarse para creer, pero el primer pasito es empezar a creer un poco. O sea, el primero es que crean. Segundo es que tenemos que comprender, entender y aceptar que todo pasa para nosotros. Que no es que las cosas nos pasen a nosotros. Tenemos que dar un salto ahí. Las cosas pasan para nosotros y a partir de ahí podemos empezar a construir. Pero si nos pensamos que todo nos pasa a nosotros, nos vamos a quedar encallados ahí. Y lo tercero es que, aunque sé que suena filosófico, pero tenemos que aprender a trabajar todos los días en lo que yo llamo emociones elevadas, en gratitud, en amor, en apreciación. De verdad que cuando estamos y entrenamos a nuestro cuerpo a través de la meditación creativa, por ejemplo, que la enseñamos y empiezas a reprogramarte, porque al final se trata de eso, de reprogramarnos. Nos podemos reprogramar. Uno no ha nacido así, uno se ha hecho así, pero también te puedes volver a hacer de otra manera. Entonces, si tomas estos 3 puntos y los trabajas... Pero esto no es fácil. Bueno, no es fácil, pero no es tan difícil. Y la mejor oportunidad que se me ocurre para que de verdad puedas sentirlo, vivirlo y hacerlo y entrenarlo y integrarlo es que te vengas al próximo curso que tenemos en próximas fechas, ahora en enero. Y en 3 días vas a aprender todo esto y además lo vas a aprender y lo vas a integrar, que es lo importante. Bueno, Zuko, y cuéntanos, ¿cómo se llama tu método? Pues se llama el método Life Trainer. Es un método que pues, se basa en ciencia aplicada, hay mucha pues, neurociencia, biología, PNL, es reingeniería del ser humano, ¿no? Y dentro de toda esta metodología, pues esta metodología se basa en estos 3 planos, el plano práctico, el plano biológico y el plano energético. Cuando tú trabajas en estos 3 planos, y para eso pues están los cursos, los entrenamientos, los talleres, hay muchas cosas, ¿no? Hay todo un sistema de apoyo, pues cuando aprendes a influenciar estos 3 planos, pues te vuelves mucho más creador de tu destino porque literalmente creas tu realidad. O sea, al final puedes influenciar mucho más en los resultados que tú quieres crear,
principalmente en salud, abundancia y relaciones. Y bueno, tú a mí antes me has dicho que me ibas a dar ahí una pildorita, así que la estoy esperando. Cuéntamela. Pues mira, una de las grandes, siempre trabajo o siempre intento enseñar que hay 5 grandes fugas en el ser humano, muy simple, pero es muy importante. Uno es la incoherencia, es decir, pensar y sentir cosas diferentes o hacer cosas diferentes a los que pensamos y sentimos, eso es incoherencia, eso crea mucha fuga, es decir, no podemos llegar a sacar todo nuestro potencial si vivimos en incoherencia. Luego tenemos el trauma, luego tenemos el no tener la capacidad de ser creadores. Otra de las grandes fugas que tenemos es cuando también pues no confiamos en nosotros mismos a la hora del cambio. Entonces todo esto hay que trabajarlo para que de verdad podamos sacar todo nuestro potencial. Ahora bien, una de las grandes cosas que uno tiene que aprender a hacer en esta vida, y de verdad que es una fuente inmensa de energía y de coherencia, es poner mucha atención en la energía del corazón. El corazón es una fuente electromagnética increíble, tiene un campo magnético medible, o sea, es mucho más poderoso, mucho más que el cerebro. Y cuando nosotros nos concentramos respirando en el corazón y ponemos nuestro foco en el corazón y respiramos desde el corazón, automáticamente es una herramienta increíble para poder empezar a tener esa coherencia corazón-cerebro. Entonces, digamos que nuestras células se alinean, digamos que nuestro cerebro entra más en calma, nos volvemos más creativos, podemos decidir mejor. Entonces, una práctica muy bonita que todo el mundo puede hacer para este 2026, que pueda arrancarlo con más coherencia, es durante 2-3 minutos empezar a respirar más desde el corazón, porque automáticamente vas a alinear todo tu sistema y energéticamente vas a estar mucho más preparado para afrontar mucho mejor el día. Wow, me ha encantado el consejo y la recomendación. Así que muchísimas gracias. No, a ti, gracias por este ratito, me lo he pasado muy bien. Yo también, ha sido muy productivo. Y de verdad que me alegro mucho de tus progresos, se te nota, se te ve, se siente. Es inevitable que la gente te pregunte, porque de verdad que el cambio es increíble. Sobre todo te veo transformada, que al final es el objetivo. Pero hay que seguir, esto es un entrenamiento que tenemos que seguir y seguir. Y si ya has logrado todo lo que has logrado, imagínate lo que te queda todavía por lograr si sigues. Pues vamos a por ello. Nos vemos tomando un café en el museo. Sí, además me encanta el Museo de Cera porque ahí literalmente crean. O sea, es un sitio de creación absoluta. Y uno tiene la imaginación, tiene el material y a partir de ahí empieza a crear y crear. Así que está muy alineado con todo el método. Genial. Nos vemos allí.